Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, noches. No sabemos a qué hora estén escuchando este episodio de Mérica Avanza. El día de hoy les tenemos un tema bastante interesante para todos ustedes, pero ese tema lo abordaremos un poquito más adelante porque ahora vamos a cambiar la dinámica y queremos comenzar con felicitar a todas aquellas personas dentro de la empresa que o cumplen quinquenios dentro de la empresa, como ya lo hicimos también en el episodio del último día de enero. Y como también vamos a empezar a felicitar a los cumpleañeros, ¿no, Chema? Sí, claro. Como lo vieron en el segundo episodio, estuvimos felicitando a la gente que iba a cumplir en febrero. Años. Ahora vamos a felicitar a la gente de marzo. Esperen el comunicado que vamos a estar mandando, y también los invito mucho a utilizar la plataforma de Wordbit, la aplicación. Ahí van a tener muchos beneficios, los cuales espero ya los estén... Yo creería que ya deberían tener descargados sus accesos de Wordbit. No lo sabemos. Los estamos observando. Estamos vigilando que tengan ya Wordbit. Exactamente. Y ok, te late si me voy rápido con los nombres de las personas para que sea más fluido. Una felicitación a todos aquellos que cumplen años en el mes de marzo, que son... Mira, es Aldo Iván Cruz Santiago. Él es administrador de ventas junior hasta Nuevo León. Vámonos. Alejandro García Ramos, él es analista contable, está aquí en corporativo. Felicidades. En contabilidad general. Alejandro Soto, él es director comercial de mercadotecnia. Él estaba en la parte de dirección. Arturo López García está como asesor de ventas autotransporte en Alchichica. Felicidades. Edgar Enciso Saavedra, gerente de producto automatismos, gerencia de categoría residencial aquí en corporativo. Está Edgar Soria Aguilera. Felicidades, Edgar. Un abrazo a Edgar Soria. Un abrazote a Edgar Soria. Erika Bravo Estrada, está como gerente de producto puertas y herrajes aquí en corporativo. Francisco Leonel Leiva Ramírez está como desarrollador de RP franquicias y está en la gerencia de TI aquí en corporativo. Gustavo Alonso Rangel Rodríguez está como supervisor de almacén en San Luis Potosí. Hernán Cortés Morales está como gerente de sucursal Express en Tampico. En Tampico, muy bien, felicidades. Yair González Aguilar está como administrador de ventas senior en Valle de Toluca. Un abrazo, Yair. Jesús Huerta Muñoz como almacenista en San Luis Potosí. Jesús Alberto del Valle Aguilera está como administrador de venta industrial en Querétaro. Joab Rodríguez Andrade está como especificador. Un abrazo, máster. Un abrazo, Joab. Julio César Salcedo Delgado, asesor de ventas autotransporte, Sinaloa Autotransporte. Un abrazo, Julio. Un abrazo. Kesia Liliana Ramírez Zúñiga, Sebasta, gerencia de sucursal Guanajuato. Leonel Ángel Cruz está como operador en CEDIS Ciudad de México. Luis Alberto Álvarez Carrillo está como residente de obras en cuentas nacionales. Felicidades, Luis. Luis Ángel Labrada Cisneros está como facilitador en gerencia de producto. Y Martín Arturo Vicenteño Conta, felicidades, analista contable. Mari Carmen Cornejo, que está en corporativo, pero aún así un abrazo. Un abrazo, Mari Carmen. Contralor corporativo. Nicolás Ábalos Sobrino, él está como agente capacitador en gerencia de capacitación comercial. Y Nora Patricia Cabrera Peña está como administrador de ventas senior hasta Chiapas. Un abrazo hasta allá. Omar Alejandro Hernández Solís está como administrador de ventas en Vallejo. Orlando Carreño Rodríguez, analista de crédito y cobranza. Nuestro vecino Orlando. Vecino Orlando, saludos y abrazos. Ricardo Alanís Sigala, supervisor de almacén en Querétaro. El buen Richard. Y Ulises Ruiz Pérez está como gerente de impuestos, obviamente en la gerencia de impuestos. Obviamente, y él creo que se acaba de incorporar con nosotros. Sí, él tiene poquito, pues felicidades también. Felicidades a toda la gente que los va a cumplir, a la gente que cumplió en febrero, también muchas felicidades. Que conste que les estamos avisando con tiempo para que no haya pretexto de que no sabía, se me olvidó, te hubiera comprado regalo de haber sabido antes. Como lo mencionábamos al principio, espero que ya todos tengan sus accesos de Wordbit. Si no, créenlos. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquense a Capital Humano para crearlos.
porque bueno, pues ya ahí van a ver todos los cumpleañeros, las fechas exactas, para que no haya pretexto de que por eso no les compraron regalo. Y pasando a las personas que cumplen quinquenios, tenemos a Emanuel Carlos Medina, que él es supervisor de almacén en Jalisco, y a Arturo Emanuel García Duarte, que él es administrador de ventas junior en Chihuahua. Muchas felicidades. 5 años Emanuel Medina y Arturo García Duarte 10 años. Se dice fácil, pero bueno, ha requerido su esfuerzo. Pues bueno, muchas felicidades a los que cumplen años en Meric, felicidades a los que cumplen años. Un abrazo a todos y los dejamos con nuestro siguiente episodio, que esperemos que sea de su agrado. Bye. Nos vemos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Meric Avanza, este podcast que estamos haciendo para tener un nuevo método de comunicación con ustedes, una nueva forma de estar más cerca de ustedes. Les agradecemos a todos los que han estado siguiendo nuestros podcasts. Como ya saben, pueden encontrar este archivo de audio en distintas plataformas. Y bueno, el día de hoy estamos en las instalaciones de Brivé Soluciones, que ahorita en un momentito más les vamos a hablar un poco más de qué es Brivé. Pero antes de pasar a todo esto, le quiero dar la bienvenida a el ya conocido en otros episodios, Chema Olivares. ¿Cómo estás, Chema? Bien, Rubén, ¿y tú? ¿Qué onda? Siempre digo eso, ¿te has explicado? Sí. Siempre digo, ¿qué onda? Bien, Rubén, ¿tú? ¿Qué onda? Bien. Este no es Chema, este es un robot. Este es un holograma, no existe nada. No, ya. Pues bien, gracias, Chema. Pues como ya lo mencionamos al inicio ahorita, estamos nosotros el día de hoy en las instalaciones de Brivé y tenemos un gran invitado al cual le agradecemos el día de hoy que esté con nosotros. Espacio, ¿no? Exactamente, sobre todo porque vamos a tocar un tema bien importante, un tema que al final del día a todos como trabajadores y a los que estamos del otro lado del escritorio también, que nos toca también ser el lado de la parte de capital humano, el lado de la empresa. Vamos a hablar el día de hoy de la NOM 035, la famosa norma del estrés laboral, donde ahora ya todo el mundo Riesgo psicosocial. exactamente, riesgo psicosocial, donde ya cualquier cosa que me pase le voy a poder echar la culpa a la empresa y la empresa también ahora va a poder culparme a mí y todos nos vamos a culpar a todos. Todos contra todos prácticamente, ¿no? Pero bueno, para eso me gustaría presentarles el día de hoy a nuestro invitado, Oscar Reiner. Oscar, bienvenido. Rubén, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Oscar, muchas gracias. Bueno, para quien no lo sepa, porque seguramente no lo saben, Oscar Reiner es un colaborador de la empresa Brivé Soluciones. Brivé Soluciones es un socio de negocio con nosotros. Brivé es la empresa que nos ayuda a desarrollar las pruebas como las evaluaciones de 360 grados, las evaluaciones de competencias, y el día de hoy Oscar amablemente aceptó estar con nosotros porque él es el experto dentro de nuestra organización acerca de la norma 035. ¿Nos puedes platicar un poquito, Oscar, de tu trayectoria? ¿Cómo es que te fuiste empapando de esta norma? ¿Cómo es que llegaste el día de hoy a conocer tanto sobre ella? Claro que sí. Miren, José María, Rubén, yo soy psicólogo de profesión, psicólogo clínico. He tenido la oportunidad de trabajar desde hace aproximadamente 6 años en diagnóstico profesional. ¿A qué me refiero con diagnóstico? Cuando nosotros estamos en un proceso de atracción, selección o promoción de talento, tenemos que diagnosticar ciertas características en un colaborador para poder saber si él verdaderamente cuenta con las cualidades para poder desempeñar un puesto específico. Como psicólogo clínico, evidentemente, pues bueno, existe un marco teórico que uno tiene que desempeñar para identificar cuando una persona tiene ciertas conductas, actitudes, motivaciones, etc. Y de esa manera es como yo en estos últimos 6 años he trabajado directamente en ese diagnóstico con las personas. Okay. Hace relativamente poco tiempo, les estoy hablando de un poco menos de un año, nos enteramos que existía algo a lo cual denominamos norma 035, que comenzaba a tener un papel preponderante dentro de las preocupaciones de muchas organizaciones, porque exigía como tal implementar una serie de elementos que redujeran riesgos psicosociales. Y el concepto riesgo psicosocial, acontecimiento traumático severo, etcétera, 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 era algo desconocido para la gran mayoría de las personas que nos encontramos dentro del entorno profesional. Curiosamente, no eran del todo ajenos para una persona que en efecto estuvo asociada al psicodiagnóstico en algún momento, que es algo que sí he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional. Cuando hablamos de riesgos psicosociales, como tal hablamos del entorno y de cómo él impacta dentro de nuestra calidad de vida
a través de una serie de problemáticas que se suscitan mucho más en un entorno psicológico y emocional que físico o asociado a un accidente. Esa es la manera en la cual a mí me dijeron, oye, necesito que te empapes de esta normativa. Una de las primeras cosas que a mí me pasó, y probablemente habrá sucedido con alguno de ustedes, es, no soy abogado, ¿vale? Yo no sé de toda esta normativa, de todo el marco jurídico. ¿No? Exactamente, y cuando empecé a leer la norma me pareció muy peculiar que su contenido en realidad es extremadamente humano y aborda problemáticas, aborda temas que a todos nosotros en algún momento nos deben preocupar y con los cuales ciertamente tenemos que involucrarnos, seamos los dueños de una empresa o simplemente los colaboradores. Digo, por esta parte, como vas mencionando y como vas definiendo la norma, me da a entender que entonces esta es una norma que es en dos vías. No solo es una responsabilidad para las empresas, pero tampoco es una responsabilidad solamente del trabajador, sino habrá que formar un equipo para que ambos podamos justamente atacar esta parte de los riesgos psicosociales, que podríamos definir los riesgos psicosociales como todo el entorno y cómo ese entorno influye en el desarrollo, no solo del trabajo de la persona, sino también en su salud mental, su salud física dentro de una organización. Es correcto, Rubén. De hecho, esta idea que nosotros tenemos, y ya vamos a abordar un poco más adelante el tema de todas esas falacias, esos mitos, esas mentiras que hay alrededor de la norma 035, dentro de los puntos que vale la pena mencionar y enfatizar es que esos riesgos psicosociales los suscitamos todos y los vivimos todos, los sufrimos como un equipo de trabajo, ¿vale? Desde la persona que nos da la bienvenida en una recepción hasta el alto directivo que tiene una oficina de 6 por 6 metros. En ese sentido, todos tenemos que involucrarnos en alguna instancia con la prevención de estos riesgos psicosociales. Tenemos la falsa idea de que la única instancia que tiene obligaciones para cumplir esta norma es el empleador, y eso no es correcto. Todos adquirimos responsabilidades con esta norma. El trabajador de manera cotidiana va a tener que encontrar recursos para poder hacer de su lugar de trabajo un lugar mucho más sano y mejor, más cooperativo, más transparente, con una mejor gestión de tiempos, etc. La norma al final tiene ese espíritu, el poder crear un buen entorno de trabajo, y al final del día ya con esto vamos a tener la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Ok, excelente. Oye, Oscar, aquí tocabas un tema importante y ya que nos explicaste un poco de tu trayectoria como psicólogo. Dentro de Brivé, Oscar Reiner, ¿qué es lo que hace? Oscar Reiner se dedica a evaluar gente para cualquier cantidad de fines que tú te puedas imaginar. Como ya les comentaba en algún momento, si una empresa tiene la intención de poder contratar a un especialista en algo, puede llamar a Oscar Reiner. Si una empresa tiene la intención de promover a una persona a un puesto, puede llamar a Oscar Reiner. ¿Y esto es un servicio extra de Brivé Soluciones? Sí, eso es algo que nosotros hacemos. Los servicios de Brivé Soluciones son muy, muy amplios. Nuestra filosofía es generar soluciones reales. Soluciones para poder saber qué problemas experimenta tu empresa. Soluciones para que atraigas el mejor talento. Soluciones para poder desarrollar a los líderes del futuro. A eso nos dedicamos propiamente. Entonces, cuando Brivé Soluciones tiene un colaborador, lo que hace es encontrar esos aspectos en los cuales puede aportarle al ecosistema en el cual convive, es decir, a Brivé Soluciones y a sus clientes. Si tú tienes un conocimiento específico en alguna materia en particular y puedes transmitirlo y ponerlo al servicio de un cliente, eso es lo que buscamos. En ese sentido, una de las grandes virtudes que tiene Brivé Soluciones como marca empleadora y que yo experimento como trabajador es que si hay algo que a mí me apasiona y de alguna manera puedo servir de alguna forma con nuestros clientes y nuestra comunidad, Brivé me permite participar de manera activa en eso que yo considero que es importante, ese conocimiento que he obtenido, y ponerlo, insisto, al servicio de las personas. Muy bien, y pues justamente como dices, ¿no? Ahorita poniendo al servicio de las personas este conocimiento que tú tienes, claro. Y retomando un poquito algo que comentabas hace unos momentos, nos gustaría saber si podemos comenzar con este tipo de mitos que hay alrededor de la norma 035, porque la gente dice, y ahora ya voy a poder demandar a la empresa, y ahora se van a ver obligados a darme cosas y a cuidarme, y entonces me queda claro, como ya lo mencionamos al inicio, que esto es un tema más de dos vías, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿por qué no comenzamos a atacar y a que la gente conozca, para que tenga un conocimiento real y verdadero
sobre estos mitos de los que son de la norma 035. Por supuesto. Miren, a mí me gustaría poder partir, y lo voy a abordar justo como me lo estás pidiendo, Rubén, pero creo que sería muy pertinente que pudiéramos transmitirle a todas las personas que nos escuchan de la manera más puntual y pragmática qué sí es, a menos de arranque y como una definición, la norma 035. Okay. Si me lo permites, y antes de ir directamente al grano con estas mentiras que se han suscitado alrededor de este tema, ¿qué sí es la norma 035? Hay que entender que todos los centros de trabajo, todas las empresas, organizaciones no gubernamentales, etcétera, están regidas por un árbitro, y ese árbitro es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene que establecer una serie de medidas, de estatutos que todos tenemos que cumplir para que estemos dentro de la ley, ¿vale? Esas normas van desde el ser un competidor leal hasta el poder garantizar el bienestar de nuestros clientes y nuestros colaboradores. Existen normas, como lo es la norma 019, que está orientada específicamente a temas de seguridad e higiene, la norma 025, que está asociada a temas de no discriminación, la norma 030, que está asociada a la prevención de riesgos operativos, etcétera, que ya procuran el bienestar de nuestros trabajadores. La norma 035 está orientada a la prevención, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, de riesgos psicosociales. ¿Qué es un riesgo psicosocial? Son esos elementos que pertenecen a nuestra operación cotidianamente y que pueden representar un riesgo para nosotros, como por ejemplo que el no estar debidamente capacitado para desempeñar mi puesto, que las instalaciones en las cuales me encuentro no sean óptimas, que exista algún tema de violencia perpetrada por mis compañeros, por nuestros líderes, por gerentes, etcétera, por algunos otros elementos que pueden estar más orientados quizá con el no poder tomar decisiones dentro de la operación que yo tengo, etcétera, ¿vale? A eso le llamamos riesgos psicosociales. Ahora, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva tan pragmática, tan concisa, evidentemente nos quedamos con una sensación, con una percepción de que es muy marcado aquello que sí se tiene que hacer y aquello que no se tiene que hacer. Es decir, tenemos que penalizar la violencia, tenemos que mejorar instalaciones, tenemos que encontrar recursos para que se trabaje en equipo. Y por desgracia esto es un poco más complejo y se ha prestado muchas veces para generar una serie de mitos que es ahora sí ya puntualmente con lo que voy a entrar. Uno de esos mitos que se han generado en relación a la norma 035 es que a través de programas nutricionales, de ejercicio o talleres de wellness, que probablemente habrán escuchado en algún momento, que son básicamente una serie de medidas de bienestar que tú puedes desarrollar de manera extemporánea y fuera de tu entorno profesional, tú vas a tener una buena resolución de los riesgos psicosociales y ya no vas a tener ningún problema. Esto es una mentira, evidentemente. ¿Por qué? Por desgracia, los elementos que aborda como tal la norma 035 son un tanto más complejos que eso, ¿vale? La norma 035 está constituida por etapas y esas etapas tienen que ver con la prevención de riesgos psicosociales, con el diagnóstico como tal de los riesgos psicosociales que experimentan tus colaboradores y posteriormente viene con una tercera etapa que es como tal el ya implementar medidas para atacar esos riesgos psicosociales que ya tienes tú como organización. ¿Cómo los ataco? Como ya lo hemos mencionado, a través de mi equipo de personas, mi equipo de gente y también las medidas que puede establecer como tal la organización. Ese es un primer mito que debemos tomar en cuenta. Ok, entonces digamos que ya me puedo ir despidiendo del nutriólogo en la empresa, yo ya me hacía ahí con mi régimen y pidiendo mi pechuga asada todos los días. Pidiendo el gimnasio en el último piso de la empresa. No necesariamente, chicos. Si ustedes tienen la oportunidad y eso les beneficia, adelante. Lo que intento transmitirles es un poco más complejo que eso, ¿vale? Okay. Quizás con esta medida estaríamos atacando una de las necesidades que ustedes tienen, pero no todas. Existe un marco mucho más amplio que debemos tomar en cuenta. Okay. Básicamente la idea es, si yo considero que con esto ya cumplí con la norma, es erróneo. Okay. ¿Vale? Debemos tener una intervención mucho más comprometida y profunda, más sofisticada. En ese sentido, debemos tener cuidado con esa parte. Una segunda mentira. Lo que se hace a través de la norma 035 es una evaluación psicológica. El involucrar a psicólogos o médicos psiquiatras dentro de todo lo que tiene que ver con la norma 035 es algo que hemos escuchado algunos de nosotros de manera frecuente.
He dado talleres de norma 035 a lo largo de los últimos meses y créanme que existen muchos de nuestros clientes, muchas empresas que tienen esta sensación de que es imperativo involucrar a un psicólogo clínico que pueda involucrarse directamente con la implementación de algo a lo cual llamamos guías, que son esas herramientas que utilizamos para poder evaluar si en efecto hay un riesgo psicosocial o no. Ojo chicos, nosotros no vamos a tener como tal una evaluación psicológica en el sentido estricto de te voy a diagnosticar un síndrome de estrés postraumático, algún trastorno de ansiedad como lo puede ser una fobia, algún ataque de ansiedad que puedas llegar a experimentar, un trastorno obsesivo compulsivo como lo puede ser un workaholic, seguramente lo conocerán ustedes. No va de eso, ¿vale? Lo que se hace en la norma 035 no es... Workaholic, perdón que interrumpa, es un adicto al trabajo. Exactamente, vale la pena delimitar de qué va el tema, eso es. Y no, lo que estamos intentando hacer aquí es únicamente advertir posibles riesgos asociados a riesgos psicosociales, pero no tenemos como tal una herramienta psicológica formalmente en la norma 035. Sí, porque fíjate que eso es algo que yo sí he escuchado de gente que de repente se ha acercado conmigo, no solo en el trabajo, sino también compañeros de otras empresas o gente, familiares, que de repente dicen, oye, es que ya escuchaste que ahora con la norma 035 te van a dar terapia en tu trabajo, ¿no? Y ya pusiste tu cubículo y ya contrataste al psicólogo porque ahora sí, cuando te sientas mal vas a poder bajar y la empresa tiene que tener tu cubículo y te van a dar terapia. Entonces eso es un mito. Eso es un mito, en el sentido de que si nosotros alcanzamos a identificar dentro de estas evaluaciones que sí vamos a hacer que alguno de nuestros colaboradores estuvo expuesto a un acontecimiento traumático severo, entendiendo por acontecimiento traumático severo un asalto con lujo de violencia, un intento de secuestro, un sismo, como nos pasó el pasado 19 de septiembre de 2017, cuando yo tuve un evento extremadamente agresivo y me supera en cuanto a mis mecanismos de defensa psicológicos para poder enfrentarlo de manera satisfactoria y no puedo estar en un estado de bienestar de manera natural. Entonces, en esa circunstancia, a través del diagnóstico de una de estas guías, que de hecho es la guía 1, nosotros como empleadores podemos identificar que alguno de nosotros requiere de una intervención psicológica, ¿vale? Una intervención terapéutica. ¿Qué procedería en ese sentido? Toda organización está obligada a contar con un servicio médico que se le extiende al trabajador. Si nosotros tenemos que canalizar cuanto menos al seguro social, se puede y se debe hacer. Eso no significa que todos tenemos que contratar a ese psicólogo clínico para que esté de planta. O a este doctor que esté en las instalaciones, ¿no? Es correcto. Nosotros como empleador le estamos dando al trabajador la prestación del seguro social. Es correcto. Entonces, hablando de manera literal, o sea, lo tienes que invitar a que vaya a esa intervención terapéutica, es correcto. Sin embargo, no está estipulado en la norma 035 que tú debes tener a ese psicólogo clínico o a ese médico psiquiatra en tu centro de trabajo. Ok, entonces eso es parte del mito. O sea, al final del día, nosotros a través de las evaluaciones, de los cuestionarios, podremos detectar ciertas situaciones y lo que sí haremos será ayudarle y darle las facilidades a la persona para que a través de la institución de salud, que en este caso, bueno, nuestra empresa que estamos afiliados al Seguro Social, pues será la institución que nos ayudará a darle un seguimiento. Es correcto. Oscar, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa o dónde queda la responsabilidad del trabajador? Porque yo ya lo invité, ya le diagnostiqué, a través de estos cuestionarios ya le dije, oye, mira, pues yo estoy detectando esto, te invito a que vayas, pero no quiero ir. No estoy loco, ¿para qué voy? ¿No? Exactamente. Sí. Mire, yo se los transmito de la siguiente manera. No tenemos en México una cultura de la terapia, eso es un hecho. Si nosotros tenemos la oportunidad de gastar 500 o 600 pesos en una limpia con un huevo crudo, preferimos hacerlo a ir con ese terapeuta, ¿ok? Y eso es un problema al cual todos nosotros nos vamos a tener que enfrentar. Sí, claro. Sin embargo, muchas veces el cómo vamos a transmitir esta necesidad que está experimentando tu colaborador va a ser lo importante, ¿vale? Si tenemos esa sensibilidad, tenemos esas palabras, ese tacto para poder hacerles saber que es importante que se atienda y el por qué, entonces vamos a llegar a un buen puerto y ese colaborador va a entender esa pequeña susceptibilidad, el decir, esto sí es importante.
¿vale? La salud mental en México no es nuestro fuerte y eso es un problema. Les voy a contar muy brevemente una experiencia. En algún momento con uno de nuestros clientes nos platicaban que una de sus colaboradores, una colaboradora, había sufrido la pérdida de un ser querido. Y ella no había tenido la oportunidad de salir avante en cuanto a esta salud mental de la cual les estoy hablando y había tenido en efecto un estrés postraumático en relación a esa pérdida. En cuyo caso el problema fue que en base a este duelo no resuelto, ella tenía un cuadro depresivo muy agresivo y no quería atenderse. ¿Cuál era el problema? Ellos se dedican a la construcción, ese es su giro. Y ella tenía como tal la obligación de resguardar la seguridad de sus colaboradores. El problema ahí era claramente que ella no estaba enfocada al 100% a esta tarea, lo cual representaba un riesgo para otros colaboradores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Ciertamente es importante poder encontrar estas palabras para poder transmitirle a nuestros colaboradores la importancia de que tengan esa cultura de la atención psicológica y emocional. Insisto, sí, es ir en contra de hábitos y costumbres que tenemos en nuestra cultura, pero si podemos desarrollarlo a través de mucha responsabilidad y a través de las instancias pertinentes para comunicárselo a ese colaborador, probablemente puedan llegar a una resolución mucho más satisfactoria de este problema. Muy bien. Claro. Bueno, ¿cuál sería otro mito, Oscar? Siguiente. Debe cumplirse completamente desde el 23 de octubre del 2019. Esto es quizás un poco técnico, en cuyo caso voy a ir mucho más rápido. La norma se promulga hace apenas un par de años y entra en vigor el pasado 23 de octubre del 2019. ¿Qué significa esto? ¿Que ya debe estar cumplida al 100% desde esa fecha? No. En este momento todas las empresas están implementando medidas para poder de alguna manera comenzar a echar a andar algo a lo cual llamamos política, que son compromisos previos que tiene la organización para poder resguardar el bienestar de sus colaboradores, tienen la oportunidad de comenzar a implementar los diagnósticos de sus empleados para poder ver si hay algún riesgo psicosocial, aplican estas guías de las cuales les hablaba hace un momento, comienzan a establecer medidas de mejora en su entorno y para el próximo 23 de octubre del 2020 ya somos susceptibles a tener algún tipo de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es correcto. Es como la primera llamada, ¿no? Para la organización, ¿no? Que es ya correcto. se promulgó, ya la lanzamos. Tu empresa tienes oportunidad de empezar a abordar todos estos temas, estos cuestionarios, los cuales no estamos hablando que exactamente en octubre del 2020 el inspector ya va a estar ahí parado en tu puerta. Es correcto. ¿No? Pero puede que sí. Sí, a partir de este año, 23 de octubre, ya puede llegar el inspector debidamente identificado y certificado por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y decir, necesito hacer una revisión de su expediente de la norma 035. Okay. Y ahí es muy importante que todos nuestros colaboradores se involucren porque les van a preguntar directamente a ellos, ¿vale? ¿Qué es lo que se ha hecho en relación a la norma 035? Y ustedes como colaboradores deben estar informados de cuál es ese contenido de esta norma y también estar al tanto de las medidas que se han implementado organizacionalmente. La empresa va a generar un archivo, un expediente con todas las evidencias de lo que se ha hecho. Las evidencias de esa política, las evidencias de cuándo se implementó esa guía, las evidencias de las medidas que se llevaron a cabo posteriormente. Con todos estos elementos, eventualmente vamos a tener la oportunidad ya de poder enfrentar satisfactoriamente esta norma. Perfecto. Bueno, pues nos ayudas con ¿Qué te parece una verdad? Okay. Bueno, vamos a ver, vamos a... ¿Cómo quieres manejarlo tú? Estoy por terminar los mitos, me faltan únicamente dos. Si les parece, terminamos, cerramos ya como con muchísima claridad y ya vamos posteriormente con el tema de las realidades que sí estamos enfrentando. Okay. El siguiente mito es justo algo que ya platicabas en algún momento, Rubén. Apoya la idea de demandar a mis empleadores. En alguna capacitación que nosotros dimos, uno de los participantes, un colaborador, se levantó y preguntó si iba a contar ya con una buena herramienta para demandar a sus empleadores. Y evidentemente el espíritu que persigue la norma claramente no es eso. El espíritu de la norma 035 es que todos podamos colaborar de una manera mucho más saludable, mucho más armónica, que nos permita tener una mejor comunicación, un liderazgo más asertivo, mejores condiciones de trabajo, etc. No demandar a nadie, en ninguna medida y de ninguna forma.
En ese sentido, si hay alguna persona que tiene la idea de que el empleador está obligado a poder mimarle, a poder darle facilidades, beneficios económicos a través de esta norma, por desgracia les tengo que decir que no es así, chicos. Si tenían esa impresión, no va de eso la norma 035 y es importante poder tomarlo en cuenta. Ahora, la última falacia, el último mito. Responsabiliza a mis empleadores en todas las obligaciones relacionadas con la mejora en las condiciones de trabajo. Es importante que podamos mentalizarnos en ese sentido. Para que la norma 035 pueda llegar a un buen puerto es completamente necesario que todos nos involucremos, sin importar jerarquía, sin importar la nómina que estemos obteniendo, sin importar como tal la antigüedad que tengamos en la empresa. Si todos intentamos coadyuvar para que la mejora en esas condiciones de trabajo funcione, entonces todo va a marchar muy bien con la norma 035. Si somos apáticos, si no nos informamos, si no cooperamos, si no tenemos la mejor disposición de poder ser parte de ese sistema laboral más funcional, la norma 035 no va a funcionar, ¿vale? Y al final nos afecta a todos. ¿Qué es lo que mencionábamos un poquito al inicio, ¿no? Esta parte que tú aclaras como mito no es justamente solamente sobre quien me contrata o sobre la empresa para la que trabajo, sino yo también como colaborador, como parte de esta empresa, tendré que aportar y tendré que, vamos a llamarlo así, dar también un esfuerzo. Es correcto. Porque este ambiente, el entorno, todo vaya mejorando. Porque la empresa, en el mejor de los casos, pues nos podrá poner las instalaciones de Google, pero si mi actitud no es la adecuada, pues definitivamente no vamos a alcanzar el objetivo, que es mejorar el entorno psicosocial. Por supuesto, y de hecho me gustaría poder responder a esa observación que, dicho sea de paso, Rubén, es completamente acertada. Es decir, el entorno no hace la salud del colaborador. Puedes tener las mejores instalaciones y esto no va a funcionar de esa manera. Google es una idea, chicos. El concepto que tenemos de cómo trabajan en Google, sí, claro, de cómo sí, también de alguna manera pues es lo que se nos ha vendido y es una imagen que nosotros hemos creado en nuestras mentes. Nosotros podemos ser mejores que eso. ¿De quién depende? Depende del empleador, depende del capital que hay en nuestras instalaciones, depende como tal de la inversión que se le hace año con año para que nosotros seamos felices. No, depende de los trabajadores. Si los trabajadores son asertivos, son cooperativos, tienen la disposición de ser francos, de dedicarse, la empresa en la cual van a estar va a ser fenomenal, ¿vale? Les doy un ejemplo. Aquí en Brivet Soluciones solíamos tener, ya no lo tenemos por desgracia, pero había una medida que era viernes de cerveza y podíamos estar en nuestro lugar de trabajo, tomar una cerveza, tomar una Viña Real, algo parecido, perdón por el comercial, pero podíamos tener esa facilidad siempre y cuando tuviéramos la madurez para poder enfrentar nuestras obligaciones de manera leal. Si teníamos esa parte, si teníamos ese compromiso y si teníamos esa disciplina, no pasaba nada. En cuyo caso, lo que hacía de Brivet Soluciones ese Google eran las personas, no era la imagen, no era esa idea que nos habíamos creado. Todos podemos ser esa empresa. ¿De qué depende? De nosotros como trabajadores. Muy bien, Oscar. Pues, ¿qué te parece si pasamos a las realidades? Me parece perfecto. Excelente, chicos. Voy a abordar algunas... Sí, por supuesto que lo es, José María. Voy a pasar algunas realidades de la norma 035 que valdría la pena tomar en cuenta. La primera, es una norma necesaria, ¿ok? ¿Por qué es necesario? Porque en México no necesariamente tenemos una cultura de la salud mental y particularmente en los centros de trabajo. Platicaba con Rubén hace un momento y le pasaba un dato de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la prevalencia de síntomas asociados al estrés laboral en nuestro país comparado con las potencias económicas del mundo? En Estados Unidos, la incidencia de síntomas asociados al estrés es de un 59%. En China es de un 73%. En México es de un 75%. Es decir, de cada 4 trabajadores, 3 tienen alguna afectación por un tema de estrés laboral. ¿De dónde viene esto? De los riesgos psicosociales de los cuales hemos hablado anteriormente. Es decir, sí es necesario. Incluso hacíamos el comentario tú y yo antes de comenzar a grabar este podcast que salir arriba de China en un tema de estrés laboral, cierto, con toda la cultura china de competencia, cierto, de honor, de estrés,
que México salga por encima de China es un tema al que hay que ponerle interés, ¿no? Es alarmante. Yo he tenido la oportunidad de ver documentales o reportajes de las condiciones en las cuales se vive en China, desde el ámbito académico, pasando por la parte profesional, hasta lo simplemente deportivo y competitivo. Y créanme, la cultura china es increíblemente ruda, por llamarlo de alguna manera. Que nosotros en México tengamos indicadores todavía más elevados que eso, creo que es increíblemente sintomático y creo que habla de que es necesario hacer algo al respecto. ¿Cuál fue ese resultado? La norma 035, ¿vale? La fatiga mental, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Qué decía Brian? 15 días en construir un edificio. Ah, sí. Y en México, ICAFlow, se te puede aventar 3 años. Sí, en realidad son culturas completamente distintas. Hablamos de que China hoy por hoy está pugnando por ser la primera economía del mundo, estaremos de acuerdo. Sí, claro. Está lidiando con Estados Unidos por tener ese papel y nosotros somos la 15ª economía del mundo. Si bien no está mal, entendiendo que tenemos una población significativamente menor, rondando los 130 millones de mexicanos, pues bueno, no es un lugar negativo, pero nuestra cultura es distinta, ¿vale? Somos diferentes. Podríamos ser más competitivos y podríamos tener mejores lugares, más aprovechamiento. Pero antes de todo eso, mi primera pregunta sería, ¿y cómo andamos de esa salud mental y de esa higiene que debe tener todo trabajador? Contrario a lo que pudieran llegar a imaginar, en algunos países de Europa, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, etc., las horas que se trabajan son significativamente menores, pero la productividad es mayor. Sí, claro. En ese sentido, la pregunta no es cuánto tiempo trabajas, sino qué haces cuando estás trabajando. En México tenemos un fenómeno al cual se le denomina presentismo. El presentismo es yo estoy en mi lugar, pero no necesariamente estoy haciendo algo. Yo estoy en mi lugar, pero estoy desayunando, estoy platicando, revisando el correo electrónico, etc. Y eso no es productividad. En ese sentido, culturalmente hay muchas cosas que tenemos que modificar. Eso es un hecho, ¿vale? Esa es una realidad. Me gustaría poder comentarles otra. Las evaluaciones que se van a hacer por centro de trabajo no son homogéneas, no son idénticas, ¿vale? Cada centro de trabajo, dependiendo particularmente del número de colaboradores, va a tener criterios de evaluación distintos. Si yo tengo entre 0 y 15 colaboradores, voy a aplicar algo a lo que denominamos guía 1. Si tengo entre 16 y 50, guía 1 y guía 2. Si tengo entre 51 en adelante, guía 1 y guía 3. Todos estos tecnicismos son algo que ustedes, seguramente colaboradores de MERIC, no necesariamente van a tener que manejar a pie puntillas, ¿vale? Puntualmente. Pueden ignorarlos en una cierta medida, pero van a tener que participar en ellos. Eso es un hecho. Es importante mencionarlo. Perdón, Oscar, que te interrumpa. Aquí esta parte cuando tú hablas... Bueno, nosotros, por ejemplo, en MERIC, para toda la gente, la gente que nos escucha lo sabe, pero bueno, los que trabajamos en MERIC, tenemos sucursales. Entonces tenemos sucursales muy grandes, o centros de trabajo muy grandes, como San Luis Potosí, que son CEDIS, donde definitivamente hay más gente que un centro de trabajo como puede ser Mérida, donde tenemos muchísimo menos gente. Entiendo. Entonces, cuando hablas de que la evaluación no es la misma para la organización, o sea, no solo hablamos de que no va a ser la misma evaluación para las empresas, sino dentro de la misma empresa podría haber diferentes tipos de evaluaciones. Es correcto. Porque la evaluación, y como lo mencionas satisfactoriamente, Rubén, no se hace por la empresa, sino por el centro de trabajo. ¿Cómo entiendo yo un centro de trabajo? El centro de trabajo es el espacio físico en el cual yo colaboro. Si mi centro de trabajo está constituido únicamente por 12 colaboradores, es distinto a ese corporativo, quizás en la Ciudad de México, quizás en Monterrey, quizás en Guadalajara, que tiene 500 o 600 personas. Va a ser diferente, ¿ok? En ese sentido, no debe generar sorpresa que cuando esté en Mérida o en Pachuca, como mencionaban hace un momento, yo no tenga las mismas obligaciones en relación a la norma 035 que ese otro centro de trabajo que sí está hiperpoblado y que tiene mucha más población de colaboradores. Muy bien. Ok, vamos por el que sigue si les parece bien. Claro. La información relacionada a la norma 035 exige a profesionales que puedan gestionar la información de manera asertiva y responsable. Ya lo mencionaba hace un momento, no exijo como tal del médico clínico que pueda darme terapia, pero sí exige de profesionales, de personas que tengan el conocimiento, los fundamentos e incluso la sensibilidad para entender la importancia de esta información.
¿vale? Eso sí es muy importante. En algún momento, cuando hablemos de acontecimientos traumáticos severos, cuando hablemos de temas como violencia, de falta de asertividad en el liderazgo, es necesario tener a una instancia capacitada para entender la sensibilidad e incluso la gravedad de todo ese contenido. Si nosotros contamos con esa figura y para eso tenemos un área llamada desarrollo organizacional o bien capital humano que tiene a psicólogos o a personas que tienen un conocimiento de qué va este tema, que tienen ese fundamento y que tienen ese conocimiento, es en ese momento en el cual yo ya sé que sí cuento con profesionales en la materia. ¿Ok? En ese sentido, la cédula profesional o al menos la experiencia profesional que nosotros tenemos ya no pasa a ser algo simbólico, porque ya tengo a alguien que sí está capacitado, sí está habilitado para poder manejar esta información. Chicos, esto sí es muy importante. ¿Vale? Oscar, aquí ahorita que hablas de esta realidad de la NOM 035, me surge una duda. Si bien es cierto que, como ya lo mencionaste, ¿no? Debe de haber psicólogo, o sea, más que haya psicólogo, que la persona que tenga esta información tenga la capacidad de analizarla. Digo, en este caso, para las personas que nos escuchan dentro y fuera de Méric, José María es psicólogo de profesión, yo soy psicólogo de profesión. Es correcto. Digamos que en ese sentido, al menos por formación, pues sabremos cómo manejar esta información. Es correcto. Pero, ¿cuál es el papel que juegan los líderes de las áreas en la organización? Porque a lo mejor, pues en este caso, por las circunstancias, por el área, pues yo soy psicólogo porque estoy en capital humano, ¿no? Pero si yo tengo a lo mejor en un equipo de una gerencia de producto, un ingeniero que pues no forzosamente tiene quizá las bases que podríamos tener nosotros, o sea, ¿qué se requiere de ese liderazgo para en este punto en particular cumplirlo? Miren, lo primero que yo exigiría de nuestros líderes, y vaya que es una pregunta difícil porque yo tiendo a ser extremadamente exigente con los líderes de cualquier lugar, de cualquier lado. Yo doy por hecho que un líder es una persona que motiva, que capacita, que fomenta, que empuja, que se compromete con el bienestar de sus colaboradores, y en la práctica esto a veces no siempre es real, ¿vale? Lo que yo esperaría de nuestros líderes es, el primer punto, que entiendan la sensibilidad de la norma 035 y que se comprometan con ella. Y en una segunda instancia, que tengan la habilidad de transmitirle a ese equipo de trabajo con el cual cuentan actualmente de la importancia de poder generar como tal esas estrategias de comunicación que les permita comprender cómo van a participar y que lo hagan de manera responsable. Eso es lo que yo esperaría de nuestros líderes, ¿vale? Que ellos puedan entender de manera muy cabal y de manera muy puntual por qué sí es importante esto, y que además les compete completamente, porque recordemos que el liderazgo es una de esas cosas que sí se van a evaluar dentro de la norma. Entonces los responsabilizan. Y es que en ocasiones se toca un punto muy importante. Los empleados creen que capital humano sí somos como el corazón de todo esto, pero inclusive los líderes consideran en ocasiones que ellos no tienen que hacer nada, ¿no? Como nosotros no hacemos nada, el capital humano que lance las iniciativas y ellos se encargan de los empleados. Y no quisiera que se tergiversara como tal esta realidad que les estoy intentando transmitir y asumir que no les compete a ellos. No, rebobino un poco, y por supuesto que ellos tienen un papel fundamental, y al momento en el cual exista ese involucramiento con la norma 035 se van a dar cuenta de que ellos son un papel fundamental, ¿vale? Van a cumplir con un papel increíblemente importante, no únicamente en el cumplimiento de un buen diagnóstico, sino en esas medidas posteriores. No, los líderes deben tener poco a poco ese involucramiento, conocimiento con la norma 035 para que eventualmente ellos mismos reduzcan los riesgos psicosociales de los cuales va la norma. Ellos son un papel crucial y esa parte es muy importante mencionarla. Gracias. Perfecto, gracias Oscar. Muy bien, voy a terminar estas realidades con 2 puntos. La primera es, la norma solo puede ser comprendida por un abogado. Esto no es real. La norma va de un tema extremadamente humano y profesional que a todos nosotros nos puede competir en algún momento. Esa es una recomendación y es una reflexión con la cual yo me quedaría en este espacio. No le tengan miedo a la norma 035. Si ustedes que nos están escuchando en este momento tienen curiosidad, léanla. Hay veces en las cuales hay una enorme cantidad de medios que tienen una enorme disposición a malinformar
a nuestros trabajadores. Créanme que desde la televisión, pasando por el radio, los medios impresos y el internet, que es el medio por experiencia para poder mentir de manera increíblemente impune, sí, Doctor Google, exactamente, van a poder encontrar una cantidad de mentiras increíbles relacionadas con la norma 035. Cuando ustedes tengan la oportunidad de acercarse a ese documento, a la norma en sí misma, y si desearán un tiempo para poder leerla, se van a dar cuenta de que no muerde, de que es muy noble y que además está ahí para nuestro bienestar, ¿vale? Son los últimos 2 puntos que yo les podría dar como una realidad de lo que sí tenemos que entender de la norma 035 y que creo que puede ayudar mucho para que podamos vivirla organizacionalmente de una manera mucho más saludable. O sea, y en esta parte de estos 2 puntos en particular como realidades, digamos que ahorita, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, no perderle el miedo a acercarnos a una empresa justamente ahorita como Brivé, ¿no? Donde al final del día nos ayuden pues con esta orientación, porque quizá si yo solo me acerco al abogado, pues el abogado me va a decir, pues tú cumple con el punto A, B y C, ¿no? Que a lo mejor es un punto muy técnico, ¿no? O algo muy pragmático, ¿no? Pues tú con que ya hagas esto ya lo cumpliste. Ajá. Pero las organizaciones podemos perder el foco de todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, no es solo que el día de mañana apliques un cuestionario y ya con eso libraste la norma, ¿no? Sino de que hagas o procuremos ir más allá de ese cuestionario, la parte de, como hablábamos ahorita, ¿no? Líderes empáticos, organizaciones que busquemos un trabajo en equipo, pero también colaboradores que busquen ellos mismos ayudarnos a la organización a mejorar el entorno, ¿no? Entonces, creo que esta parte al final del día como una de las realidades es esa, ¿no? Hay que perderle el miedo y tirar ciertos estigmas o ciertos tabúes más bien que al día de hoy se pueden tener dentro de las organizaciones. Sí, y además, finalmente, y nosotros en estos talleres que solemos dar en relación a la norma 035, esa recomendación que les damos pareciera muy simbólica, pero es muy real. Lo que yo le digo a todos los participantes es: pregunten, no pasa nada, no hay ningún inconveniente, tengan esa seguridad de que pueden acercarse a alguien que está un poco más empapado del tema para que te pueda esclarecer cualquier duda que surja, ¿vale? Y en ese sentido, no es comercial, pero Brivé Soluciones está aquí para eso, y así es como nosotros les ayudamos a ustedes, MERIC, para poder vivir la norma 035 de una manera un poquito más sensata y responsable. Perfecto. Oye, Oscar, comentabas el tema de que la gente se acercara, y uno de los siguientes puntos que quiero abordar es algún portal o algún libro que recomiendes que la gente pueda leer, algún artículo. Mira, en realidad te puedo decir que hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de leer de algunos periódicos muy reputados en nuestro país información falsa en relación a la norma 035. En ese sentido me genera mucha incertidumbre porque nosotros podemos dar por verídica esa información y no terminar siendo real. Yo les recomendaría que cualquier información que esté siendo de alguna manera transmitida oficialmente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es algo en lo cual nosotros podemos confiar. ¿Cómo podría yo garantizarte a ti, José María, que ese libro, que esa revista está tomando información que no es interpretativa, ¿vale? Que no salió del ronco pecho de alguien? No te lo puedo garantizar. El único medio en el cual realmente podemos confiar al 100% es la misma Secretaría del Trabajo. Y la Secretaría del Trabajo tiene sus medios para comunicar. Si buscan en YouTube, de hecho, información relacionada a la norma 035 transmitida por la Secretaría del Trabajo, la van a encontrar. ¿Vale? Entonces, vale la pena poder ir directamente con ese árbitro del cual les hablaba hace un momento, esa persona que está poniendo las reglas y que está de alguna manera vigilando que las podamos cumplir cabalmente, para que él nos informe en qué va, en qué consiste y cómo es que nos va a beneficiar. Ok, excelente. ¿Algo que quieras agregar, Rubens? No, la verdad es que creo que Oscar nos ayudó mucho justamente a aclarar y a desmitificar todo lo que hay alrededor de la norma 035. Ya para ir cerrando un poquito el tema, Oscar, nos gustaría si nos puedes compartir las redes sociales de Brivé, dónde te pueden contactar, para que quien esté interesado quizá también en acercarse a una asesoría, algo ya, un trabajo pues ya de un proyecto completo de norma 035,
pues pueden entrar en contacto con ustedes. Sí, miren, no les doy propiamente como tal la liga de Brivé Soluciones para que no nos metamos en problemas de HTTP, pero lo que les puedo decir es, pueden buscarnos como Brivé Soluciones. ¿Cómo se escribe? Es Brivé, B-R-I-V-E, con tilde al final, el acento es en la última E, Brivé Soluciones. Brivé Soluciones. Y lo que ustedes van a encontrarse por aquí son soluciones que están orientadas a diferentes necesidades, como lo puede ser Evaluatest, que está orientada a la valoración de personal a través de pruebas psicométricas o bien de competencias laborales, como lo puede ser el caso de BOW en Estudios 360, el caso de Entorno, que es precisamente el que se alinea a esta necesidad, a la parte del entorno laboral, de clima laboral, el tema de la norma 035. Nosotros virtualizamos como tal una solución que les ayuda a enfrentarse a esta obligación de una manera sistemática, virtual, mucho más amigable, accesible y con un resultado ya completamente digerido para poder saber qué tenemos que hacer en consecuencia. Y por último, una solución a la cual denominamos Integrity, que está específicamente orientada a la evaluación de posibles conductas riesgosas o desleales, poco apegadas a la integridad de nuestros colaboradores y detectar así oportunamente algún riesgo. Les recomendaría que buscaran alguno de estos términos, alguna de estas soluciones, que nos busquen como Brivé Soluciones. Nosotros tenemos capacitaciones gratuitas para nuestros clientes a lo largo de todo el año en múltiples diferentes sentidos. Es algo muy enriquecedor y sería un placer poder verles por ahí. Gracias. Perfecto, gracias. ¿Pues algo más, José María? No, fíjate que me quedó muy claro. O sea, estábamos hablando un poquito de mitos y realidades porque yo creo que es como tú dices, hay ciertos medios en internet te empieza a aventar como cierta venda en los ojos, la cual no deja que seas como objetivo, ¿no? Entonces, nada más, o sea, que la gente disfrute este episodio, que se aviente a investigar un poco más y no se quede con la idea de ahora ya soy el bebé de la empresa, y no lo digo porque no tengamos que cuidarlo, pero claro, ahora me vas a cuidar hasta de que el viento no me pegue, ¿no? Cuando en realidad sí hay que cuidar a nuestros colaboradores porque son el núcleo, el engrane de la empresa, pero chavos, pónganse listos, ¿no? Claro. Investigar más. Todos tenemos que cooperar para que esto sea exitoso. Es correcto. Al final, esa reflexión que podemos concluir, José María, podría ser claramente, no es un líder que cuida de sus empleados, sino empleados que cuidan de sus empleados, de sus líderes y, si es posible, de sus subordinados. Todos nos cuidamos a todos procuramos un entorno amigable, accesible, fraternal, cooperativo, y con eso la norma y además nuestro bienestar va a tener una mejoría significativa. Excelente. Perfecto. Pues me quedo mucho con el cierre que hiciste, Oscar, creo que lo definiste muy bien. Y pues nada, agradecerte este espacio, agradecer que hayas estado con nosotros. Gracias, José María, por habernos acompañado una vez más en este episodio. Y bueno, gracias a todos los que ya llegaron hasta este punto. Esperemos que este episodio haya sido de su agrado. Si tienen, por favor, dudas o cualquier situación que quisieran aclarar, les recordamos nuestro correo electrónico. ¿Cuál es el tuyo, Chema? El mío es josemaria.olivares@americ.com. desarrollo@americ.com. Y ahí me pueden encontrar. No les doy mi extensión porque esto también lo puede estar escuchando la gente y no es que no quiera hablar con ellos, pero me puede llegar una llamada. Oye, te escuché en Spotify, tú eres el del podcast, y oye, tengo esta duda. Entonces no es aclarársela, pero posiblemente esté haciendo otras cosas, ¿no? Okay, muy bien. De hecho, sea de paso. Te van a estoquear. De hecho, a lo mejor le puede llegar correo. Bueno, mi correo electrónico es rtelles@americ.com. Les agradecemos a todos que hayan escuchado este episodio. Nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego. Gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes.